de derechos contra una menor. De eso se le acusa a esta persona que dentro de los próximos minutos va a ser formalizado. Todo esto en Valparaíso, donde nos encontramos a través de las imágenes y el relato de Rodrigo Pérez. Pero aquí estamos con su imagen y queríamos conversar con Margarita, con Marcela, acerca de lo que podríamos sustraer, principalmente con Margarita, que tiene experiencia en psicología forense, de esta fotografía. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que vemos detrás de esta simple fotografía? Margarita, ¿cómo logra sostener esa mentira? 42 años. Es una persona que sostuvo durante mucho tiempo que tenía 21, 22 años. Claro, Sergio, lo que pasa es que aquí hay que analizar lo que decíamos al inicio. Se trata de un proceso de grooming, ¿no? Es decir, ¿y eso qué significa? Una preparación, un acicalamiento, un arreglo que ese sujeto habría realizado a una menor de edad, pero un año antes. O sea, nosotros estamos viendo las consecuencias de ese proceso que se inició hace un año atrás. Eso es lo que estamos viendo ahora. Esos son los resultados de ese proceso que él inició hace mucho tiempo. Por lo tanto, estableció un vínculo de confianza. Se ganó la confianza. Es decir, y además esto es manipular la realidad. Fíjate que no es raro encontrar sujetos, estoy hablando en genérico, no de él específicamente, pero en genérico, sujetos que tienen pedofilia, son pederastas, se hacen pasar por menores de edad. Fíjate que se visten como adolescentes cuando son hebefílicos, porque les gustan los adolescentes. Ahora cuando son más pequeños también buscan juegos. ¿Se acuerdan? Yo sé que Sacharach es un sujeto que todo el mundo debe recordar. Sí, claro. Pero él andaba, por ejemplo, Sergio, tenía frazadas con motivos de niños, o sea, con ositos, ¿me entiendes? Él buscaba todos los, de alguna manera, todas las cosas que usan los niños, juguetes particularmente, para seducirlos, para atraerlos, para hacer sentir que ellos no son peligrosos. Y acá tendríamos que analizar qué cosas él habría utilizado para seducir y atraer a esa menor de edad. Y otra cosa que quería comentar, Sergio, que es importante, sobre todo cuando Tonka me preguntaba acerca de lo que iba a ocurrir con la niña del tratamiento. Fíjate que por el tema de la investigación, deben de alguna forma otorgarle un tratamiento de reparación a la menor de edad, pero además va a también ser sometida a peritajes, no solo médicos, sino que también psicológicos forenses, porque eso va a permitir determinar qué fue lo que ocurrió. O sea, a la policía y a la investigación sí le interesa saber lo que ocurrió. Seguimos con Rodrigo Pérez en Valparaíso. Rodrigo, adelante. Sí, qué bueno el punto que establece Margarita, porque justamente anoche hablábamos con la familia respecto de esos peritajes en particular, que no solamente son físicos, sino que además psicológicos, porque ahí además, Margarita aquí lo puede corroborar, hay daños. Y aquí se determina la cantidad de daño que esto le pudo haber producido justamente al menor. El daño no es solamente físico, es también psicológico el verse sometido a una situación como esta. Estar lejos de su familia ya por varias veces, ¿no? Y en esta vez en particular por más de una semana, en medio de todo un torbellino mediático, en medio de la presentación de la justicia de quien ella confiaba, ¿no? Y como lo escuchábamos, ¿no? Muy temprano en la mañana yo les comentaba. Este sujeto le había dicho que tenía 22 años y que en los próximos días iba a cumplir 23. Es decir, se da cuenta de todo un enjambre de mentiras que termina con la Policía de Investigaciones interceptando el vehículo de ellos en la comuna de Maitencillo y desarrollando todo un operativo policial. Y en medio, una menor de 13 años. Evidentemente, eso genera daños psicológicos que probablemente aquí la justicia lo va a determinar a través de esos peritajes tan importantes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos minutos? Vamos a ver la audiencia de control de detención. ¿Qué es lo que se establece ahí? Si es que el procedimiento fue apegado a la ley, si es que en ese momento se leyeron los derechos, si es que finalmente todo el procedimiento fue acorde a la ley. Solamente eso. Y luego la audiencia de formalización de cargos, en donde le dice, a usted lo vamos a investigar por estos cargos. Ya sabemos, ¿no? Abuso reiterado a una menor de 14 años y que probablemente se le van a sumar más delitos de acuerdo a lo que pueda determinar la Fiscalía. Si es que hay más delitos asociados, se puede llegar a reformalizar y asumir todos esos cargos en un plazo, ¿no?, de varios meses. Muchas veces se determinan 120 días, incluso hasta 8 meses, incluso más, ¿no? En donde él va a estar probablemente en prisión preventiva porque así lo va a pedir la Fiscalía, en prisión preventiva, para evitar
un riesgo de fuga o un peligro para la sociedad, como lo determine justamente la Fiscalía, y así lo presenta al juzgado de garantía, aquí mismo, ¿no? En este mismo lugar, en este portón azul que ustedes ven, en donde ingresó, nosotros lo vimos en vivo, ingresa a bordo del carro de la PDI y se está preparando ahora justamente el abogado para la audiencia, el abogado de la familia, Juan Pablo López, para la audiencia de control de detención y de formalización. ¿De qué manera van a configurar todo esto? Y sobre todo, saber quién es este sujeto. Sabemos muy pocos datos. Tenemos su imagen, tenemos su nombre, pero ¿quién es este sujeto? Y además de eso, ya lo conversábamos con la familia, la sospecha de que puedan haber otros menores que hayan sido vulnerados por este sujeto con anterioridad. Eso también es muy importante. Seguimos siempre con tu imagen en vivo y en directo, Rodrigo, para Margarita, también para Marcela. El desafío de los padres hoy en la crianza se hace más complicado aún porque deben transformarse casi en tutores digitales. Claro. Algo completamente nuevo, sobre todo pensando que estamos en pandemia y los niños y niñas y adolescentes pasan muchas más horas frente a un computador o con su aparato, su teléfono celular. ¿Qué decir de eso? Aprovechando de dar un consejo también, Margarita, Marcela, para los papás que nos ven esta mañana. Mira, fíjate, Tonka, que justamente hoy me parece que en la Cámara de Diputados se está discutiendo la Ley de Garantías de la Niñez. Mira. Esa ley, fíjate que no se ha hecho pública, pero es bastante, de alguna manera, polémica. ¿Por qué? Porque hay artículos que de alguna forma están prohibiendo a los padres controlar, por ejemplo, el acceso a los aparatos electrónicos, aduciendo el tema de los derechos. En realidad, muchos derechos a los niños les otorga más responsabilidad de la que podrían asumir. Porque, ¿puedes ir al detalle para entenderlo? Fíjate, el detalle, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, si estás viendo que tu hijo está muchas horas en el teléfono y que de alguna manera se aísla, que ya muchos padres están en este escenario, pero que además empieza a tornarse con un comportamiento raro, ya no podría estar buscándole el teléfono porque dirían que le están transgrediendo su intimidad. Y eso, fíjate que hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente los padres no podrían acceder a eso y tienen que acceder porque los niños, hay que entenderlo, no tienen un desarrollo psiconeurobiológico determinado. La autonomía progresiva, que es un concepto que han abusado también, es un concepto normal. Todos los seres humanos lo tienen, pero va paulatinamente adquiriéndose. Por lo tanto, se contrapone el tema de los derechos. Debe haber un enfoque proteccional y obviamente de derechos, pero tiene que ser principalmente proteccional. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante, fíjate que este tema de que ha ocurrido con muchos niños, fíjate que esto se hizo público, pero lamentablemente hay muchos casos donde los sujetos que pertenecen a redes de pedofilia o que son pedófilos sin pertenecer a estas redes están usando este sistema para llegar a las víctimas. Y eso es lo peligroso y los padres tienen que estar alerta. Claro que sí. Y el Estado tiene que facilitar que los padres puedan estar protegiendo a sus hijos. Por eso es que es importante, revisen esa ley de la garantía de la niñez. Mira, Margarita, sumándome a lo que está señalando Álvaro Carrasco, que hace ejercicios educacionales con distintos colegios e institutos y liceos del país a propósito de estas nuevas dificultades, nos escribe y plantea 4 puntos claros para que un papá pueda ir reconociendo esto. Los procesos que hacen personas en general, como los que estamos describiendo y como que vemos en pantalla, parte con acercamiento, creación de un perfil falso, ¿no? Luego, amistad, ofrece una amistad pura y única, establece algún tipo de código personal, convencimiento, ya no somos solo amigos, ahora pololeamos en línea. Luego viene la extorsión, chantaje, abusos reiterados o situaciones ligadas a aquello. Establece 4 pasos básicos para lo que se definiría como grooming o este acoso digital. Por favor. Nosotros podemos justamente ahondar, y qué importante lo que acabas de señalar, Sergio, porque efectivamente tenemos también una simbología que queremos compartir con nuestra audiencia. De ahí la importancia de una noticia que se ha convertido en algo que es de utilidad para todo el público. Y esta simbología la quiero compartir por lo siguiente, porque efectivamente a través de foros, de chats, de distintos sitios web o también
bajo esa Internet oscura, tenemos esta simbología que es importante cuando la detecte. Por ejemplo, este triángulo azul dentro del mundo de la pedofilia significa boy lovers, es decir, son aquellos que, teniendo el trastorno sexual, su apetencia es por el sexo masculino, menores de el sexo masculino, de género masculino. Después, cuanto más delgado es el trazado, significa además que su apetencia, su trastorno es por víctimas cada vez menores. El corazón, este símbolo lo que significa en el mundo justamente y en estas redes que son, atentos, globales, claro. Esto es la apetencia o el trastorno en favor justamente de niñas. Y cuando nos trasladamos a esta mariposa, que es un juego de corazón tanto azul como rosado, lo que esto estaría indicando es que indistintamente esa persona apetece niños menores de edad, hombres o mujeres de sexo masculino o femenino. Y esto es el tipo de información que la FBI develó justamente a propósito de noticias como la que hemos estado conociendo. Códigos que se utilizan en redes sociales, Margarita, yo sé que tú has investigado también de aquello, y ahí también está, además del uso de estos códigos, donde me imagino se reconocen como pares, la hipersexualización de los niños, tú lo has dicho. Sí, lo hemos hablado, Tonka, y con mucha responsabilidad, porque fíjate que voy a redondear un poco lo de Amaro, porque me parece muy interesante que lo hayan puesto. Eso particularmente el FBI lo descubrió y lo utiliza el grupo NAMBLA. El grupo NAMBLA, que significa Asociación Norteamericana Hombre-Niño. Los pedófilos dicen que aman a los niños, inclusive fíjate que ellos trataron de incluirse en el grupo de los LGTB, pero resulta que las personas se dieron cuenta, porque ese es un uso y un abuso de esas personas, trataron de incluirse en esos grupos, pero las personas dijeron, momentito, ustedes no están incluidos acá. Fíjate que yo tuve conocimiento de que se armó una discusión, porque en realidad un adulto, ¿no es cierto?, detenta un desarrollo cognitivo, social y emocional distinto que un niño, no es lo mismo que adultos, por lo tanto no se deberían de incluir ahí. Y eso es importante. Fíjate que el grupo NAMBLA, que es en Norteamérica, también hay otro grupo en Europa, ellos tienen redes, se asocian, se prestan ayuda psicológica, psiquiátrica, le están haciendo creer a las personas con las discursividades de construccionista de que ellos también tienen derecho a vivir su sexualidad. Y fíjate que no, porque estamos hablando de niños que aún todavía no se han formado, y el daño psicológico, emocional, como recién hablaba Rodrigo también, es muy grande, muchas veces más grande que el mismo daño físico. Sí, queremos también que dejar pendiente el tema de las redes sociales, cómo manejar eso, la cantidad de cuentas que pueden tener un niño, una niña, un adolescente, cómo pueden actuar los padres, ¿verdad?, en esta nueva tutoría digital que tienen que entrar en esa dinámica. Seguimos contigo, seguimos con Marcela Concha, está Rodrigo Pérez en Valparaíso, atento finalmente a esta formalización de este hombre de 42 años y por supuesto siempre entregando los antecedentes e información que pueden ser claves para su vida, para su familia, para mantener entonces la protección de sus niñas, de sus niños y de sus adolescentes. En un paréntesis, digo,